Muchas gracias, Daniela Rago, gracias, espléndidos, gracias, Stefanini, Argentina. Hoy tengo el placer, el honor y el gusto, como digo siempre, pero hoy en particular porque tengo un poquito el corazoncito en ESEA de una universidad de la hostia, ¿no? Estoy con Daniel Serrot en esta entrevista, en una columna especial, porque vamos a hablar sobre la mentalidad del emprendedor, la mentalidad de innovación, especialmente hoy en los gerentes de las empresas. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Muchas gracias, Diego, por la invitación. Muy bien y muy contento de sumarme a este espacio y compartir un tiempito con ustedes, ¿eh? Un placer para nosotros también. Bueno, Daniel, rector de ESEA, de una universidad, como decíamos, que está cerquita del estudio, ¿no? Está aquí en Palermo, en Buenos Aires, que si mal no recuerdo es Uriarte y Santa Fe. Uriarte y Santa Fe. Uriarte Exacto, y muy Santa Fe. bien. Una muy linda universidad que tiene, casi diría que como característica o atributo, que tiene fuerte espíritu emprendedor y fuerte orientación hacia la innovación, pero desde hace mucho tiempo. Hoy estamos volviendo a eso, ¿no? Que esto, Daniel, y empezamos acá un poquito la charla, ¿no? Antes, ¿cómo se veía el emprendedor como un chico joven que trabajaba de manera totalmente desorganizada por su cuenta, probaba suerte? Y hoy estamos hablando del espíritu emprendedor en los gerentes y la importancia de tenerlo como cultura empresarial. ¿Cómo ves esto de acuerdo a tu experiencia? Porque digo, más allá de ser rector de SEADE, venís con fuerte conocimiento, experiencia y trabajo durante varios años como coach y en el mundo emprendedor y de la innovación, digo bien. Buenísimo. Mira, déjame empezar primero por la visión desde SEADE. Justamente nosotros tenemos como visión la de formar emprendedores, líderes emprendedores. Y cuando hablamos de líderes emprendedores, uno automáticamente lo asocia con tu visión tal vez de hace tiempo de un joven o alguien muy joven, con lo cual ya como estigmatiza por edad, que emprende algo de cero. Y en realidad a nosotros nos gusta ver el emprendimiento con tres dimensiones. La obvia, la de emprender algo de cero, ¿sí? Y no importa a qué edad, después si querés contamos un poquito cuáles los mitos, ¿no? Y la edad promedio de verdad, y cómo en tu comentario de cómo era antes medio a ciegas, hoy se habla mucho del emprendedor profesional, es decir, que estés preparado para emprender y que emprendas por las razones correctas. La segunda dimensión, y que tal vez se habla menos, hoy por suerte se está escuchando un poco más, es la de intrapreneur, que es algo fundamental en las organizaciones. No importa el tamaño, si es una empresa grande, multinacional o mediana, incluso alguna pyme, de poder tener la capacidad de tener recursos internos, cuando digo recursos humanos me refiero personas, gerentes, no importa el cargo, que pueda lanzar nuevos negocios. Es crucial esa función. Y la tercera forma de cómo interpretamos espíritu emprendedor o emprender es justamente lograr que muchas personas, y no quiero ser con esto peyorativo, que tal vez tienen más pensamiento de un empleado de yo trabajo de tal hora a tal hora y es un poco antiguo esto, ¿no? Pero fijar, ¿cómo es? Pasar la tarjeta o poner como que cumplí mi horario, etcétera. Pensar un poco más lo que se llama la milla extra, etcétera, en donde nos ponemos, por más que uno sea empleado de una organización, que uno diga, bueno, ¿qué más puedo hacer en pos del cliente, en pos de la mejora de esa organización, empresa? Fíjate que hablo en términos generales, ¿no? Puede ser una empresa con fines de lucro o puede ser una organización sin fines de lucro. Entonces, creo que esos tres formas de ver qué es emprender, intrapreneur y el espíritu emprendedor, resume mucho cómo es la visión que tenemos desde SEADE y en general que hoy el ecosistema emprendedor está intentando transmitir para todos, ¿no? Y déjame cerrar con esto. Vos lo dijiste muy bien, tal vez hace muchos años, y yo tengo mucha experiencia en esto, era como de qué hablas, de qué se trata, y hoy por suerte está mucho más en boga de todos, hasta incluso en los medios, ya se habla de si un emprendimiento es unicornio o no, etcétera, entonces está muy bueno eso. A ver, vamos a entrar y déjame hacer un doble clic en el espíritu, en la última parte, ¿no? En estas Bien. personas, en estos empleados que a veces no se sienten satisfechos, a gusto, siente que le falta algo, pero el día a día lo lleva a trabajar en relación de dependencia dentro de las empresas. Y acá pretendo a ver si me podés ayudar y ayudar a la gente que nos está escuchando, porque nos siguen muchos profesionales que también tienen ese bichito en algún momento de hacer algo, pero no se animan o siempre la excusa, ¿no? Las excusas que nos metemos, mira, no tengo Exactamente. tiempo, no puedo y lo vamos postergando. Dos cosas, y para ver qué puntos son comunes y en qué puntos hay diferencias.
Si ese empleado define y dice, bueno, a ver, ¿qué habilidades, qué actividades, qué mentalidad tengo que tener para generar el emprendimiento dentro de mi empresa? ¿Cómo poder motivarme y mostrarme más emprendedor? Y la otra es pensando en diversificar, pensando a futuro, cómo puedo ir construyendo un camino para mañana, si salgo o si me jubilo, porque vamos a tener todavía una vida muy larga por No, desarrollar, ¿cómo vamos experimentando eso? Porque nos vamos a encontrar, tal vez algunos que no tuvimos experiencia en el mundo emprendedor, frente a ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ese temor exacto. de el abismo. ¿Cómo Sí. ves estas similitudes y diferencias en esos dos mundos? Sí, ahí empiezo por tu primer pregunta. Creo que ahí es verdad que desde las empresas, y esto es algo que es fundamental, es clave que haya lo que yo llamo una cultura emprendedora, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y esto, iba a decir lamentablemente, pero como una condición realmente muy necesaria, es que esto surja desde la dirección de la empresa, ¿no? Desde el dueño, desde el gerente general, etcétera. Son muy difíciles los casos de que esto empiece y se permee en toda la organización si no viene desde, digamos, desde lo inicial. Perdón, desde el número uno, desde digamos, el directorio, la gente que conduce la empresa. ¿Y por qué es eso? Porque las empresas buscan eficiencia y emprender o lanzar un nuevo proyecto es ineficiente. Hay que experimentar, hay que hacer cosas que no van a salir como se esperaban o los resultados van a ser un poco más tarde. Y ahí hay una especie, no de contradicción, pero hay que tener esta posibilidad de experimentar. Entonces, primera cuestión para tu pregunta inicial es, hay que lograr las dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacer para que empresas que tal vez necesitan un cambio de estilo, de transformación, puedan hacer eso? Y también que haya empleados, y un poco, déjame resumirlo en, uno es, digamos, o se excusa o es protagonista de cambio. Es mucho más fácil quejarse, esa es la realidad, porque cambia la carga un poco, en vez de esperar de la empresa qué es lo que va a hacer, depende de uno qué puede hacer. Con esta salvedad, entre comillas, ¿no? Que hay veces, y esto lo que voy a decir tal vez no es muy políticamente correcto, pero hay veces que hay organizaciones que realmente restan, ¿no? O sea, no permiten, no dan el oxígeno para poder hacer esos cambios. Y ahí hay que levantar las manos, etcétera, y en el extremo uno puede llegar a decidir, no es el lugar para mí. Lo que pasa es que ahí vos dijiste una palabra que a mí me gusta, digamos, traerla, que es lo de relación de dependencia. A mí no me gusta el término relación de dependencia en la Argentina, porque a mí no me queda claro quién depende de quién, ¿no? Yo lo llamo relación de interdependencia, porque es verdad que en algunos casos puede haber, y está mal eso, pero yo creo que la empresa depende tanto del trabajo de un empleado como el empleado depende de lo que su empresa le pague su sueldo, ¿no? Pero en la interdependencia creo que se balancean las cargas en el sentido de roles y responsabilidades. Y vos lo dijiste, Diego, muchas veces es más fácil, es más cómodo quejarme, cumplir mi horario y ya está. Entonces, creo que ahí también tiene que ver con cómo uno puede, y ahí yendo a tu segunda pregunta, cómo uno puede lograr ese plan, decir, a ver, realmente quiero emprender, y ahí empieza un camino que muchas veces hay gente que se queja del horario de trabajo, porque trabaja, no sé, 10, 12, 15 horas por día, ¿no? En la empresa, o porque tiene un jefe que no le gusta, o por cualquier razón que te puedas imaginar. Y creen que emprender es la solución, cuando en realidad cuando uno emprende, trabajás 24 por 7, tenés mucho jefe, no quiero decir que es peor, simplemente por eso yo dije antes, ¿no? Hay que emprender por las razones correctas, no por las incorrectas. Y creo que ahí y desde SEADE damos espacios, tenemos convenios, por ejemplo, con la Fundación, con Inicia, Comunidad de Emprendedores, en donde dar espacios para que gente que está con interés de hoy estoy trabajando y a futuro quiero emprender, bueno, conectarse, hablar con gente que lo hizo, entender. Hay mucho de personal, que hay gente que decide hacerlo y gente que no, pero está muy bueno poder rodearse y hablar y hablar con emprendedores, que les haya ido bien, que no les haya ido tan bien, y eso creo que es muy rico, y eso es parte de lo que hacemos en el ecosistema emprendedor, ¿no? Desde SEADE y otras universidades y otros jugadores de este ecosistema.
Sabes que mientras vos estabas comentando esto, a mí me vino un poquito a la cabeza el mundo actual, ¿no? Cuando digo el mundo actual, que ya se viene dando, por supuesto, pero esta aceleración que ocurrió ahora con el mundo digital y esta necesidad que tienen muchas empresas de estar permanentemente adaptándose. Ya es una economía, digo, más allá de un país, una economía global donde si vos no cambiás, si por ejemplo, como decías vos, tu cultura no es lo suficientemente buena para atraer el espíritu emprendedor, digo, vos no cambiás, pero va a cambiar tu competidor, va a cambiar tu proveedor, va a cambiar tu cliente, van a aparecer sustitutos, va a aparecer otro que haga lo mismo que vos, más rápido, más bonito, y empiezan a suceder muchas cosas que desde antes se venía hablando, pero muy de forma muy teórica, ¿no? Y hoy estamos viendo que los tiempos se acortan. Entonces, digo, ¿es opción no tener una cultura emprendedora? Y en No. el caso que la respuesta, ya me la adelantaste, la segunda parte es, ok, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer los gerentes que están escuchando ahora para generar esa cultura? ¿Qué es la cultura y qué cosas deberían tocar para ser un acelerador, una palanca antes que un ancla a este espíritu emprendedor? Mira, es excelente la pregunta. Déjame que primero te haga una introducción. Vos hablaste al inicio de innovación, ¿no? Y me disparaste algo interesante, que es que las empresas a veces no es tan importante cuánto innovan o cuánto hacen en términos absolutos, sino es en términos relativos, respecto de otros, competidores o no. Por eso es obvio que todos tienen que estar pensando en innovar, entendamos el porqué de esto, no es un capricho. Esto tiene que ver con crecimiento, cómo logramos crecer como empresas y como país, ¿no? O sea, ahí ponemos una dimensión mayor incluso. Al innovar y al desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de acercarnos a los clientes, estamos creciendo. Y para eso tenemos que buscar nuevas formas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Creo que para mí pasa muchísimo por el estilo de liderazgo. Porque, un ejemplo típico, ¿no? Un empleado va con una idea espectacular a su jefe. ¿Qué puede pasar ahí? Que el jefe le diga, no, no tengo tiempo, no me molestes. Bueno, eso, digamos, que no... Lo que ocurre ahí es que el día a día de los negocios hacen que nunca podés parar la pelota. Lo primero que hay que hacer es parar la pelota. Si no te das el espacio y uno muchas veces dice, no tengo tiempo, es mentira, el tiempo lo tenés. Lo que está pasando es no estás priorizando en tu agenda dar espacio a eso. Entonces, si de la agenda de uno, ¿cuánto tiempo le dedicas a pensar ideas nuevas, a generar reuniones con empleados para ver qué está pasando? No vamos a llegar ahora a explicar, ¿no? Pero hay cantidad de ideas que se pueden hacer, o de ideas o de sugerencias que cómo se pueden hacer. Y hay que pensarlo que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Si uno pretende lanzar algo, para hacer algo, para que el mes que viene tenemos la rentabilidad que nos va a solucionar el año, no hay buenas noticias, ¿no? Entonces, es más una maratón y yo creo que tiene que ver con la parte más que nada cultural, Diego. Y de hecho, lo hemos hablado con varias empresas. Yo te diría que, no digo todas porque sería generalizar mucho, pero a todas les pasa esto en diferente medida. Y tiene que ver con, para mí, el liderazgo, el estilo de liderazgo. ¿Qué le decimos a aquellas personas que traen ideas nuevas, que quieren hacer algo nuevo? ¿Vamos o no se puede? Creo que ahí es la mejor forma de por dónde empezar. Y en estos últimos 2 minutitos que nos quedan en esta interesante columna, ya te comprometo, pasó volando el tiempo, te comprometo a venir a los estudios de AM Radio con vos para que vengas y profundicemos algunos temas, ¿no? Pero volviendo al tema de sabiendo que gran parte de la cultura la cambian los líderes y sabiendo que los líderes en la organización a veces no están formados, capacitados para vivir en este nuevo mundo. 3 consejos rápidos. No importa lo que... A ver, te estoy comprometiendo y tiene que ser Es breve, difícil, ¿no? Decir, sí. a ver, No, no. ¿qué serían esas 3 primeras cosas que tendría que ver un líder para iniciar ese proceso? Para mí, a ver, primero es escuchar, número uno. Creo que estamos acostumbrados a hablar mucho y a escuchar poco. Segundo es facilitar. Hoy se habla mucho que el rol de un gerente, de un manager, que es el mismo nombre pero más canchero en inglés, tiene que ver con facilitar procesos. Tiene que ver en cómo te ayudo esta imagen vieja de estar como diciendo lo que tienen que hacer. No, el gerente o los gerentes tienen que facilitar los espacios para que la gente pueda trabajar. Y si querés el tercero, y tal vez es más para empresas grandes, yo llamo una de las maldades que tienen las empresas es la reunionitis. Hay reuniones que no sirven para nada. Y uno cree que por ir a reuniones está haciendo algo. Y la verdad que no,
estoy generalizando, lo sé, pero hay muchas reuniones que se hubiesen solucionado con un llamado de 5 minutos, ni que hablar las reuniones que hay más de, hay un gráfico, ¿no? De cuando la cantidad de participantes de una reunión sube, la productividad cae. Entonces, creo que ahí te di 3 ejemplos, muy rápido porque lo podría pensar un poco más, pero tiene que ver con cómo lograr facilitar procesos internos, escuchar y, ¿sabes qué? Experimentar y equivocarse. En las empresas está mal visto equivocarse. Hay algunas empresas que festejan los fracasos o fracasos Los pequeñitos, intentos. ¿no? Los intentos. La mayoría de las empresas es fracasaste está mal. Hay una cultura de fracasar está mal. Bueno, festejemos los fracasos. No sé si di 3 o 4 ideas, pero hay mucho más, ¿no? Pero tiene que haber una consistencia y nuevamente lo de la maratón. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Pero bueno, con más tiempo podemos profundizar, obviamente, pero por lo menos les di algunas ideas y sugerencias. Me encantó, Daniel, creo que lo cerraste muy bien, porque cambiar la cultura es como cambiar un vaso de tinta que lo querés convertir en transparente. Gotita a gotita, todos los días de a poquito, esas gotitas nuevas que van entrando va diluyéndose y convirtiendo la cultura. Lo mismo ocurre al revés, ¿no? Con una cultura tóxica. Lo que ocurre es que es más rápido lo segundo, lamentablemente, ¿no? O sea, el primero es más lento, es como la confianza, ¿no? En un segundo se destruye y lleva tiempo construirla. Lo mismo con la cultura emprendedora, innovadora en la empresa. Muchísimas gracias entonces, Daniel Cerrot. Gracias por estar en Espléndido, rector de ESEADE, una universidad de la hostia. Van a encontrar mucho más en su perfil, en la página, por supuesto, de ESEADE. Y te invitamos y te convocamos desde Espléndidos para que vengas un día al piso y sigamos trabajando y profundizando en estos tips de liderazgo. ¿Te parece, Daniel? Cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Diego. Muy contento de sumarme, como les dije al inicio, ¿eh?